Casi no llego. Casi no llego a predicar. El día viernes nos vinimos en la noche. Y vimos una nube que empezó de a poquitito. Estábamos bañándonos con el Alonso en el mar. Y el Alonso dice: hoy me dice, está cayendo ceniza. Y empezamos a mirar por otro lado de Viña y venía una nube gigante, y parecía apocalipsis zombie. Así parecía, se cortó la luz, veíamos que, porque nosotros estábamos en la parte de arriba del ministerio y veíamos que todas las bombas de bomberos empezaban a despachar todos los carros que tenían, todos los carros. Y de repente se cortó la luz y quedamos así. Y yo le digo a la niña: llama a tu mamá porque ella siempre ve tele, entonces nunca está desenchufada de las cosas que pasan. Y la llamamos y nos hizo un panorama completo de lo que estaba pasando. Así que hicimos 3 planes para llegar a Santiago. Y el que nos resultó fue por vías rurales, ruta 5 norte. Ningún problema. Pero el olor a humo impresionante. Y después todo lo que hemos visto realmente muy doloroso. Así que bueno, hay que estar orando y ver la posibilidad de poder, por medio de CANDES, que es el Ministerio de Misericordia que tiene la Iglesia Anglicana, poder ayudar a las personas. La iglesia de Chupaya está bien afectada, Así que bueno, vamos a orar al Señor para que Él tenga misericordia, como decía el Jacinto, principalmente pedir misericordia y pensar qué es lo que quiere el Señor de todo esto, de este país, de lo que pasa. Las cosas no pasan por casualidad, siempre las cosas pasan por algo. Yo ya lo tengo visto después de no sé cuántos años dando vueltas al sol, te das cuenta que las cosas no pasan por casualidad. Sí, señor. Así que bueno, Es verdad. bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, por esta tarde, Señor, por tu palabra que va a ser exhortada. Tenemos que buscar mi vida, mis labios, Señor, que hables a través de mí, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestros hermanos, a la congregación. Te doy gracias, Señor, que primero me hablaste a mí, Señor, y fuiste claro conmigo, Señor, y quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han llegado acá, y te pedimos, Señor, por lo que queda del culto, la Santa Cena, y todo lo que significa, Señor, consagrarse a ti, Señor. En nombre de Cristo, Señor, te pedimos por esta palabra, por lo que tú nos quieres enseñar. Amén. Y también te pedimos por los que están de vacaciones, Señor, en viaje, por la gente que está sufriendo, en Valparaíso, en Lima, Señor, aquí pueden mi hermana, Señor, te pedimos por ellos, por la iglesia de Chupaya, Señor, de Pablo, y por todos aquellos hermanos cristianos que están sufriendo y pasando necesidad en estos momentos, y claman a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos con la palabra de hoy día. Es una palabra que llegó en un devocional en la mañana, y yo siempre he tenido una obsesión, porque yo soy una persona con TDA no diagnosticada. Entonces, siempre soy obsesivo compulsivo. Entonces, pero he logrado con el tiempo disimular eso. No se me nota casi, pero igual hay veces que los que han trabajado conmigo, el Francisco sabe. Entonces, yo lucho por no hacer eso. Pero si me gusta una canción, mi hijo, la Judy, por ejemplo, puedo estar 3, 4 semanas y la escucho todos los días. Cada vez que me suena escucho la misma canción. Porque ¿cómo se llama? Me rayo. Entonces, igual, si leo un libro o veo una película, no la veo una vez, la puedo ver 10 veces, 15 veces, porque no sé. Entonces, yo tengo una obsesión con este caballero con el que leímos en Ezra, ¿ya? Y lo he ido siguiendo su vida y su historia, porque es una comprobación de que la Biblia, las historias de la Biblia no son mitos, sino que están incrustados en la historia de la humanidad. Y no funciona la historia de la humanidad sin estos hechos tan importantes y son cruciales. Y uno piensa que el Evangelio, que Dios, que Cristo mismo no ha influido en nada, pero uno se da cuenta
de la Navidad, de la Semana Santa, que son épocas en donde está marcada la ideología o la ideografía judeocristiana. Pero la Iglesia nunca ha sabido usar esto, sino que nosotros lo asumimos como algo, pero no lo usamos. Y esta canción que cantamos dice, como mi Dios alfarero, transfórmame a tu imagen. Y dice, quiero ser más como tú, hazme ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu. Esto no lo logramos a veces hacer porque hay tanto movimiento y estímulo alrededor nuestro que nos distraemos tan fácilmente y no logramos entender qué es lo que el Señor quiere. Y creo que en la Biblia, este hombre, bueno, está puesto el título, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo es el título? Despierta en el espíritu. Despierta en el espíritu, ya. Hoy día nos vamos a transformar en detectives privados, ¿ya? Y porque la lectura que hicimos en Esdras 1, en Esdras 41, del 1 al 8, es una lectura que no tiene ninguna cosa especial, a menos que ustedes se den cuenta de una palabra que hay ahí y que nos habla de un personaje que 700 años antes Isaías lo menciona. Y lo pusiste el personaje, ¿no? Ya. Ese es el personaje. Se llama Ciro. ¿Ya? Es persa, ¿ya? Sí. Y era un emperador que tenía un poder tan grande en ese tiempo en lo que era la cuna de la cultura cuna de la cultura occidental, árabe occidental, que causa un revuelo tan grande porque yo creo que es una bofetada en la cara para los judíos. Porque Ciro, Dios lo llama mi instrumento, dice. Mi siervo. Y para que Dios te diga eso, te rotule como mi siervo, mi amigo o mi instrumento. Él era un pagano. Él comía guagua. Era un pagano. Y se convierte y cree en este Dios de los judíos, de los hebreos. Y dice, ¿y qué es lo que tiene este Dios? Y lo reconoce como Dios. Y ahí yo borré una imagen de unas cilindros con letras uniformes, que es lo que escribían los persas, que son escritos de Ciro. Entonces, no hay. Tú me dices, yo no creo en Dios, o soy ateo, o soy agnóstico, pero esto es verdad, porque está puesto en la historia, está la evidencia, no solamente empírica, sino que hay evidencias concretas de que existió Ciro, que conoció a Dios y que promulgó un edicto para que el pueblo que estaba preso fuera liberado. Y lo dice ahí. Y miren, vamos a la línea de tiempo. Miren, ahí está Ciro en el mundo de los emperadores persas y emperadores de Babilonia. Ahí está Ciro. Ciro Grande. Claro. Y después hay una película, Darío, Artajerjes. Está la película donde sale Leonardo DiCaprio. No, Los 300. Sí, los 300.
Ahí está Artajerjes. Y el Darío 1, 2 y 3. Y es como un Rocky. Pero ahí está Ciro. Y antes de Ciro está Nabucodonosor. No avanza para allá. Pero más o menos para que ubiquen en el tiempo. Y miren, sube un poquitito Yuri. Miren, ese es ahí está toda la influencia que tenía Persia, Egipto, esta parte del Mar Negro, todo eso. Pero un poder en la cuna de la cultura. Era un poder más que, ¿cómo se dice? Omnisciente, estaba en todos lados en ese tiempo. Piensen que andaban a pata en ese tiempo, a caballo, a pata, no tenían más que eso. Y el tipo era fantástico. Y Isaías, estamos con internet, Isaías 45. Miren, leámoslo para que está puesto ahí. ¿Alguien lo puede leer? En Isaías 45, o yo solo leo si no se ve chiquitito, dice, así dice Jehová a su ungido. Eso es, lo nombra Ciro 700 años antes que naciera Ciro. 700 años, 770 años. Yo lo ubiqué con fecha y todo. Isaías recibe esta revelación de Jehová 770 años. Hoy está estamos filmando, ¿está bien? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Miren, para sujetar naciones delante de él. O sea, Jehová usa a Ciro para subyugar a pueblos completos ante Jehová. Y dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto es muy parecido a lo que le dice Jesús a Pedro, que le dice, lo que ate en el cielo será atado en la tierra, y lo que desate en la tierra será atado en el cielo. Y la puerta que yo abro, nadie la cierra en Apocalipsis. ¿Les da una idea? Ya. Y delante de ti enderezaré en los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos, todo eso lo hará añicos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te pongo nombre, porque Dios pone nombre. A Saulo le puso Pablo, a Jacob le puso nombre de Israel. ¿Se dan cuenta? Dios te cambia el nombre porque te cambia la historia. Cambiarte el nombre es cambiarte la historia. Y le dice ahí, y te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Cachen. Aunque no me conociste, porque él era un pagano. Aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y yo te serviré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, el imperio, nacía el sol, hasta que se pone, o sea, en toda la anchura y la dimensión de su imperio, que yo soy Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la guerra, la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Se dan cuenta? 700 años antes, Isaías se manda este numerito para que nadie quede impávido, y lo nombra por nombre y apellido. Yo te conozco a ti, 700 años antes que nazcas, te conozco a ti. Tú vas a ser Ciro, yo te voy a hacer esto.
y tú vas a hacer esto, y me vas a conocer. Espérate nomás. Y eso es lo que te dice Dios. Espérate nomás. Espérate. Ya. Y vamos con Esdras. Aquí está, es una palabra que yo quiero de todo esto. Al igual vamos a usarla toda, pero igual. Dice ahí, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Estamos hablando de Isaías y de Jeremías también. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu con minúscula de Ciro, rey de Persia. Ese es lo único que me interesa de los 8 versículos. ¿Cómo puede Jehová despertar el espíritu de alguien? ¿Nuestro espíritu estará despierto o estará durmiendo? ¿En qué condiciones estamos ante Dios? Si Dios viniera y nos confrontara como confrontó a Ciro por medio de Esdras, que era profeta, es el segundo profeta que sale del cautiverio y acompaña al pueblo a reconstruir el templo y las murallas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Dios despierta el espíritu de Ciro? ¿Cómo lo hace? ¿En qué otro momento en la Biblia Dios ha despertado el espíritu de alguien? Saulo. Hay varias partes y ejemplos, pero lo más importante es entender el proceso de cómo Dios despierta el espíritu de Ciro y por qué lo hace de un pagano y no lo hace por medio de otro rey David o otro rey Salomón. Entonces, ándate al Ezequiel. Aquí Ezequiel recibe una profecía también y habla de un espíritu que está muerto, que tiene que despertar también. Y lo dice así, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Estaban todos los huesos secos. Ya secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, ¿podrán volver a vivir estos huesos secos, estos espíritus muertos, apagados, dormidos? Y dice el Señor, dice: he aquí yo hago, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Perdón. Y en el 4 dice: vivirán estos huesos. Y dije: Señor, tú lo sabes, ¿quién más va a saber eso? Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Pero no lo hace Jehová, lo hace por medio del profeta. Dice: oye, dile a los huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a tus huesos: he aquí yo hago entrar espíritu, ese espíritu es con minúscula porque es el espíritu de vida, entonces espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahí hay otro momento en la Biblia en donde hablamos de que el Señor despierta el espíritu. Vuelve a Esdras, amor, y acuérdense, y Jehová, dice, despertó Jehová el espíritu, y es con minúscula, porque el propio es un diálogo que tiene el espíritu, mayúscula, con el espíritu minúscula. ¿Ya? Entonces vamos con la predicación. Recién voy a apurarme lo más que pueda, ¿ya? Vuelve y entre la carita de Ciro, ¿ya? Para que ustedes vean. Y dale con la primera.
Dice, ¿qué es necesario para que nuestro espíritu despierte? ¿Qué es necesario? Lo primero lo que necesitamos acá, evidentemente, es... Lo primero que el Señor usa para esto es, eres despertado para hacer la obra del Señor. No va a despertar para cualquier cosa. Sí. Para ver tele, en la mañana, para tomar desayuno. Va a despertar para hacer la obra de Dios. Esdras 1:1 dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por pregón y por escrito. Babilonia era una sociedad pagana, yo se lo dije ya, que existía. El Señor escoge esta sociedad para despertar su espíritu. No vengamos acá a decir, no, pero es que Chile está entregada esta es la sociedad, esta es la Babilonia, este es el lugar en donde el Señor nos puso. No podemos decir, no, es que es muy difícil la evangelizar ahora, o es muy difícil conversar a la gente del Evangelio. No es difícil. Si lo hicieron en ese tiempo que podrían haber puesto su vida en peligro, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora? El Señor escoge esta sociedad para despertar su espíritu, el Ciro. Tuvo que reconocer que Jehová era el Dios verdadero. Y yo pregunto, ¿a cuántos pastores, líderes, hermanos de la iglesia le cuesta reconocer que el Señor es el Dios verdadero? Y tienen otros dioses. Los religiosos en el tiempo de Jesús, que eran los fariseos, cuando Juan el Bautista empezaba a bautizarlo, como vieron que toda la gente iba a bautizarse, ellos trataron de quedar bien con la gente y no con Dios. ¿Y qué hacían? Iban y pedían a Juan el Bautista que los bautizara. ¿No es cierto? Y cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a ser bautizados, les dijo, generación de víbora. ¿Quién les advirtió que escaparan? Eso es Mateo 3, del 7 al 12. ¿Quién les advirtió que escaparan a la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque él aseguró que Dios puede convertir hasta las piedras en descendencia de Abraham. Y ya también el hacha está por cortar el árbol de raíz. ¿Se dan cuenta, no? Que es pura la palabra. Porque Juan el Bautista era así, no tenía filtro, no usaba filtro, entonces se la tiraba y por eso lo decapitaron. Pero lo dijo, ¿no? ¿Y qué? Es como, lo dijo, ¿y qué? Entonces el Señor, como le decía en el número 1, el Señor nos despierta el espíritu en minúscula para hacer su obra, como la despertó en Jesús y en Juan el Bautista que le veía aquí. El pastor, el líder, la persona, el cristiano que vive con un espíritu dormido, no se sujeta a ningún cambio en relación al espíritu despierto. Funciona en forma automática. Cada día es otro día. Y Esdras 1:2 dice, así dice Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra me han sido dados por el Señor, por Dios de los cielos. Y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá. Y eso hace que la obra que el Señor nos manda hacer sea tan importante. Por eso despierta el Espíritu. Si no, a mí maní, como dirían por ahí. Isaías 44:28 dice, yo soy quien dice de Silo, es mi pastor y estará haciendo mi voluntad cuando diga acerca de Jerusalén que será reconstruida y cuando diga el templo que nuevamente se echen sus cimientos. Miren cómo. Él es mi pastor.
O sea, él llegó a ser el pastor. Y en 1 Samuel dice, y David consultó a Jehová preguntándole, ¿perseguiré a esta banda o los podré alcanzar? Y él le respondió, persíguelos, porque de seguro los alcanzará y sin duda rescatarás. Ciro, siendo rey más poderoso de la tierra en ese tiempo, tuvo que hacer las cosas a la manera que el Señor se las dijo. Por eso despertó el Espíritu, para poder escuchar, para podernos poner en línea. Si no, no estamos en línea. El día que pasó eso, se cayeron todos los celulares, no podíamos saber nada de nadie. Ni la tele no funcionaba, por lo menos allá donde estábamos. Porque se cayeron las comunicaciones. Cuando tu espíritu se desconecta del espíritu del Señor, se caen las comunicaciones. No está esa coincidencia. Ciro sabía bien lo que tenía que hacer. Liberar al pueblo, entregar el dinero y ordenar que construyeran de nuevamente el templo. Y segundo, Judita, a los que el Señor despierta, los capacita, les da recursos. Y no estoy hablando de recursos materiales, sino estoy hablando de recursos espirituales. Así dice en Esdras 1:2, dice, así dice Ciro, rey de Persas, todos los reinos de la tierra me han sido dados por el Señor de los cielos. En Isaías 45 dice, te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. En Salmo 103, del 2 al 5 dice, Dios perdona todos tus pecados y sana tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te corona de fiel amor y compasión, te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila cuando muda su plumaje. Muchos no valoran el perdón del Señor porque no lo han vivido, no lo han disfrutado, no lo han sabido reconocer en su vida. Cuando vienes de carencias personales, psicológicas, espirituales, afectivas, te cuesta mucho reconocer esto, porque todo eso es producto de un alma que está, de un espíritu que está, dormido, de un espíritu que no sabe recibir los recursos del Señor. Para despertar los recursos que el Señor te tiene que dar, tienes que entregarte por entero a Él. En Mateo 16, del 13 al 19, el Señor les cuenta a sus discípulos, les dice, cuando lleguen a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, el Hijo del Hombre, otros dicen que es Elías, el Hijo del Hombre, otros dicen que Jeremías es uno de los profetas. Y dicen, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque unos pensaban que era todo eso, ¿no? Entonces, Simón le dice, pero le responde al Señor, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús, bienaventurado serás, Simón, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro como ser, sino como representante de muchos Pedros como ustedes. ¿Ya? Para que entiendan bien esa palabra, porque dice, el Papa, porque Pedro, y no. Estamos hablando de los cristianos. Porque la iglesia no es un lugar, esto no es una iglesia, para que sepan ustedes. ¿Ya? Si ustedes creen que esto es una iglesia, están equivocados. Y dice, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre nosotros edificará la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Satanás Satanás no se lleva todo al infierno. ¿Saben a quién se lleva o no? A nosotros mismos. Sí. ¿Ya?
Sí. Voy a apuntarlo a ustedes, pero a ustedes no quiero apuntarlo. Para que queden tranquilos, estamos abajo ya. Entonces, y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates o prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. El espíritu despierto va a ser siempre movido por el Señor. El espíritu despierto siempre está alerta y no pierde la oportunidad para ayudar a la obra. Anda buscando cómo ayudar. En Filipenses 4:10 dice ahí: en gran manera me regocijo en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentí por mí, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. O sea, aquí Pablo le está hablando a los filipenses diciéndole que bueno que despertaron y que el interés les volvió a renacer. Pensé que nunca lo iban a lograr. Qué bueno. Eso les dice en palabras chinas. ¿Ya? Para lograr el propósito de despertar también el espíritu, hay dos cosas que salen en Esdras, en Esdras 1:6. Y todo, dice en 1:4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, que los ayuden sus vecinos con plata, con oro, con bienes, con ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Dios equipa, Dios prepara, Dios capacita, Dios provee. No hay otra cosa. El espíritu despierto, el espíritu minúsculo, despierto, conectado con el Señor, le pasan esas cosas. Después en el 1:6 dice: y todos sus vecinos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes y con ganado, y cosas preciosas aparte de las ofrendas voluntarias. ¿Se dan cuenta que fue generoso ese llamado? Y lo hizo un pagano. Y el número 3 dice: ¿qué medio usa el Señor para despertar el espíritu? Yo le voy a decir que usa cualquier medio. Es divertido porque usa prueba, usa persona, usa situación. La palabra de Dios, si no se conecta con la palabra del Espíritu, es muerta. ¿Ya? Daniel 9:12 dice: en este primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Jehová, dada por el profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación en Jerusalén serían 70 años. El espíritu despierto entiende la palabra. Daniel la entendió y se dio cuenta: leyendo a Jeremías, me doy cuenta que aquí vamos a estar 70 años pegados. Así que preparemos. El Señor tiene soberanía sobre todo. Él sabe todo lo que va a pasar. 700 años antes de que naciera Ciro, Él ya lo había sacado la foto. La soberanía de Dios es así. Dios sabe lo que va a pasar. Él tiene todas las manos puestas en que tú no vas a fallar y que le vas a cumplir. El problema es que nosotros a veces no tenemos las manos puestas así. Tenemos una por si acaso, mejor hago a medias. Y demoramos la obra de Dios. Porque estamos así, Dios está así. Pero nosotros, no, es que a lo mejor, y si no existe, y si qué, y si esto, y si lo otro, y no, esta cuestión no me convence mucho. Entonces estamos así. Entregamos. Y tenemos por acá, tenemos a la Sarai, escondida. Perdón, no a la Sarai, ¿cómo se llamaba yo digo, ayúdame, por favor. Se me fue la onda. La que tuvo no la Sara. La que tuvo. Sí. Agar. Y tenemos a Agar escondida. Por si acaso le falla Dios, que en realidad no falla nosotros. No cumple lo que me prometió. Lo agarro. El Señor no, el Señor en su soberanía sabía que sí o no le iba a fallar. A lo mejor se equivocó un par de años y no le ayudó. Pero llegó al trono del imperio
persa y de ahí gobernó y el Señor lo usó poderosamente. Pero él se dispuso, el pagano se dispuso, él come guagua. ¿Ya? En serio. ¿Ya? Entonces, en Hechos 2:17 dice que acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré mi espíritu con mayúscula sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes harán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu con mayúscula y profetizarán. Ese espíritu con mayúscula es derramado sobre los espíritus con minúscula y son despertados, ¿ya? Porque para nosotros es la promesa, dice Hechos 3:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios, esto habló de ti. Esto lo dice en Hebreos 3:39. La promesa no solamente es para nosotros, como lo dice el Willy, la promesa es para nuestro hijo y para todos los que están lejos de nuestra descendencia. Lejos en el sentido que están dormidos, tiene ese espíritu dormido que tenía Ciro antes de que el Señor lo despertara. 4. Evidencia de un espíritu despierto. ¿Qué le pasa a un espíritu despierto? Ahí nos vamos a cachar y nos hacemos el check-in o el checklist. Vamos a hacer el check-in. En el espíritu despierto hay fe en la palabra. Amén. ¿Ya? Él las 1:2 y el mismo me ha encomendado. O sea, Ciro decía de Jehová que él le había encomendado. Ya en Lucas 1, del 74, de manera que de concedernos que rescatados de manos del enemigo, le sirvamos sin temor, en santidad, en justicia, delante de él, todos nuestros días. Esta fe te da el poder de vivirla y ejecutarla. O sea, estar conscientes de que somos rescatados de la mano del enemigo, de la muerte eterna, de servir al Señor en temor y en santidad y en justicia. Esas tres cosas. Entonces, la evidencia del espíritu despierto es que hay fe en la palabra que el Señor le da. No duda. La otra cosa, hay confesión del propósito de Dios, la fe. Entonces dice ahí en la 1, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. O sea, hay confesión. Yo hablo con mi boca lo que estoy, declaro con mi boca lo que estoy creyendo. Muchos hermanos, y yo lo he visto, es una costumbre, no sé por qué pasa, pero muchos hermanos buscan siempre más revelación. No, revélame a mí. Pero aún así no viven con la revelación que el Señor ya les dio. O sea, no viven con lo poco. Tú mientras más sabes, más responsable eres. Yo prefiero ser poco para no ser tan responsable, de verdad. Pero mientras más sabes del Señor, más responsable te transformas. Eres responsable, yo soy responsable de todos los bautitas que están acá. Y eso me da mucho miedo. Porque yo soy humano. Entonces, muchos buscan revelación, pero no viven con lo que ya el Señor les ha revelado. Ni siquiera con el 10%, ni el 5%. ¿Ya? Y esas dos cosas es lo que evidencia un espíritu despierto. Hay fe en la palabra y confiesa en el propósito. Si yo te veo quejándote, si yo te veo murmurando en otro, si yo te veo dudando de lo que el Señor te prometió, yo entonces voy a entender que tú nunca has despertado. Nunca has despertado. Y la última, ¿en qué orden el Señor despierta a su pueblo? Lo despierta, según Esdras 5:6, entonces se levantaron las cabezas de la familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos aquellos espíritus que había despertado. Porque no solamente despertó a Ciro, despertó a todo el mundo. Y el espíritu lo había despertado para que subieran a reconstruir la casa del Señor que estaba en Jerusalén y a todos sus vecinos. ¿Sabes?
era un avivamiento Avivamiento, eso está. general. El Señor despertó el espíritu primero de todas las cabezas de familia. Si tú eres cabeza de familia, el Señor tiene que despertar. Entonces, el primero despertó a las cabezas de familia, luego a los sacerdotes, luego a los levitas, luego despertó al pueblo. Y conforme eso, el Señor fue obrando. Te voy a decir un secreto que descubrí al enterarme de Esdras. La palabra de Dios, en 1 Corintios 2:10, la palabra de Dios nos revela 3 tipos de hombres. 3 tipos de hombres que conviven en ti. Hombre y mujer, ¿ya? En genérico. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de seres humanos que conviven en un solo cuerpo. Está el hombre natural, está el hombre religioso y el hombre espiritual. El hombre natural funciona con la carne. El hombre religioso funciona con la ley. El hombre espiritual funciona con el espíritu. ¿Ya? En 1 Corintios 2:14 dice, pero un hombre natural no acepta las cosas del espíritu. O sea, son contrarios. O sea, es como agua y aceite. No acepta las cosas del espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no pueden entenderlas. O sea, lo que estoy hablando yo no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, y es con minúscula, porque se discierne con el espíritu tuyo que despertó el Señor. Y el religioso y el espiritual. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El mismo hombre puede pasar por los 3 estados, pero permanecer solo uno de ellos. Necesitamos, a veces te quedaste encascado en el hombre natural o en el religioso, en el que busca las apariencias. Y yo te digo, sácate la careta, desnúdate de tu religiosidad fariseica y saducea. Saquémonos la ropa, mostrémonos como son. El Espíritu habla al Espíritu. Y entonces, cuando la iglesia se pone en contacto y quiere despertar su espíritu, el Señor obra. Es tiempo de despertar, como dice el Señor. Yo creo que hemos dormido suficiente. Y no es una ofensa, querido hermano. El Señor quiere honrarte y despertar el espíritu tuyo como despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu de todo el pueblo. ¿Cómo se hace? No sé. No lo sé. Descúbrelo tú, porque todo esto es un camino que tú tienes que seguir. Yo he pegado un montón de portarazos, pero lo único que sé es que el Señor no te va a dejar tranquilo. Y no te va a dejar tranquilo viviendo como hombre natural o como hombre religioso. Él quiere que vivas como hombre espiritual, como lo hizo con Ciro. ¿Ya? Y vamos a orar al Señor y vamos a ir a la Santa Cena de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es eficaz, viva y nos habla, Señor. Queremos tener una iglesia, construir un templo, Señor. Construir un templo en donde tú, Señor, te manifiestes. Y estoy hablando de un templo espiritual en mi cuerpo. Que ese templo, Señor, reconozca, Señor, como lo hizo Ciro, que tú eres Jehová. Que vea en todas las cosas que me has dado, Señor, tu mano poderosa. Que no nos dejes, Señor, tranquilos. Que podamos reflejar, como decía la alabanza, tu luz, Señor. Sin andar diciendo religioso, no, yo soy cristiano. Que el Señor, que sea tan poderoso nuestro testimonio, que impacte, Señor. Que sature a la gente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ser como tu siervo Ciro, Señor. Yo lo he admirado, Señor. Cómo tú, Señor, le enseñaste, cómo tú, Señor, te revelaste. Revélate, Señor, igual a mí, Señor. A nosotros, Señor. Lo queremos, Señor. No queremos seguir con nuestro espíritu dormido.
es una vergüenza, Señor, ante ti. Mira, Señor, este país. Mira la necesidad. Sí, Cómo Padre. está, Señor, las drogas. Señor, Sí, Señor. la familia deshecha, Señor. ¿Cómo, Señor? La delincuencia. Será libertad. ¿Cómo, Señor, tu iglesia no va a decir algo, Señor? ¿Cómo tus hijos no van a decir algo? Señor, despiértanos, Señor, despiértanos de una vez por todas, haz lo que nos duela, Señor. Yo creo que así lo le dolía ver al pueblo encadenado, oprimido, Señor. Y tú tenías todo, Señor, para que ellos pudieran ser felices. Sí, Señor. Le diste dinero, le diste joya, le diste animales, ofrenda voluntaria Sí. y ofrenda obligatoria. Mira, Señor, y nosotros mendigando, Señor, mendigando espiritualmente. Si tú nos tienes todo ahí, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos ahora que cuando enseñemos, Señor, tú también te nos reveles en medio Amén. de este acto, Señor, de fe que hacemos, Sí, Señor. conmemorándote, Señor, esperando que tú vuelvas, Señor, pronto. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo.